Semiología neurológica. Parte 1. Introducción. El examen neurológico es una parte indispensable del examen físico general. Debe ser completo y minucioso en pacientes con enfermedad neurológica. Con los síntomas obtenidos en la historia clínica y los signos observados en la exploración, llegaremos a cuadros sindrómicos, y estos últimos nos llevarán al posible diagnóstico de localización, anatómica o topográfica. El diagnóstico anatomopatológico puede deducirse de los anteriores si añadimos los datos derivados del modo de inicio, evolución, afectación de otros órganos o sistemas, antecedentes personales, familiares y datos de laboratorio. Si es posible determinar la causa, obtendremos el diagnóstico etiológico. Finalmente, la valoración del pronóstico, el grado de incapacidad y el carácter temporal o permanente de esta, proporcionará el diagnóstico funcional. Siguiendo los pasos descritos, el resultado final suele ser el diagnóstico correcto. No obstante, hay que tener en cuenta que, ante un caso neurológico dudoso, la prueba diagnóstica de mayor utilidad es la exploración repetida. Debemos finalmente recordar que la exploración neurológica nunca será completa si no se acompaña de una exploración general. Anamnesis. Datos de filiación y antecedentes. Edad. En la infancia y la edad preescolar, son frecuentes los procesos infecciosos como la encefalitis viral herpética y la meningitis bacteriana neumocócica. La epilepsia es más frecuente en la adolescencia. La cefalea tensional es frecuente en adolescentes y adultos. La migraña suele comenzar en la primera década y se atenúa o desaparece después de los 50 años. En los adultos hay mayor predisposición a esclerosis múltiple, enfermedad consistente en la aparición de lesiones desmielinizantes, neurodegenerativas y crónicas y crónicas del sistema nervioso central, aneurismas cerebrales, tumores y eventos cerebrovascular, SV. A partir de los 60 años es frecuente la enfermedad de Alzheimer, Parkinson y la demencia senil. Sexo. En el sexo femenino, es más frecuente la esclerosis múltiple, la migraña y los meningiomas. En el sexo masculino es más frecuente el evento cerebrovascular. Profesión y ocupación. En secretarias y digitadores se presenta con frecuencia el síndrome del túnel carpiano. Los síntomas de dicho síndrome se deben a la presión ejercida por la flexión mantenida o constantemente repetida de la muñeca, lo cual determina un déficit de circulación en la zona del ligamento, el que se va endureciendo y aumentando de grosor. En albañiles es común observar radiculopatías. Los trabajadores de reconstructoras de baterías de automóviles, por la exposición al plomo, pueden presentar polineuropatías. Lugar de residencia. La cisticercosis es la enfermedad parasitaria cerebral más común en el mundo y frecuente en países subdesarrollados. Antecedentes médicos. La diabetes mellitus predispone a neuropatías periféricas. La hipertensión arterial predispone a eventos cerebrovasculares hemorrágicos y la aterosclerosis predispone a eventos cerebrovasculares isquémicos. Vicios y manías. El abuso del alcohol produce neuropatía y luego encefalopatía de Wernicke y síndrome de Korsakoff. Ambas afecciones a menudo ocurren juntas y se deben al daño cerebral debido a la deficiencia de vitamina B1. El tabaquismo predispone a hipertensión, luego a aterosclerosis y finalmente a enfermedad cerebrovascular. La promiscuidad sexual o el uso de drogas intravenosas incrementan el riesgo de padecer SIDA, lo que conduce a infecciones oportunistas, por ejemplo, fúngicas y protozoarias, del sistema nervioso. Alimentación. La carencia alimentaria de varias vitaminas provoca trastornos neurológicos, entre los que destacan los provocados por carencia de tiamina, niacina y vitamina B12. Síntomas. Se describirán los que más frecuentemente se presentan. Dolor neurítico o neuralgias. Es urente, constante, con paroxismos intermitentes de dolor punzante por lo regular intensos, con exacerbaciones despertadas por actos motores intempestivos, tracción o palpación del tronco nervioso responsable. Particularmente sensible a la presión en ciertos puntos en que el tronco es comprimido sobre un plano óseo subyacente, puntos de Bayeux o su elongación. El algia se superpone al trayecto periférico del nervio. Entre algunas de sus causas pueden mencionarse deficiencias de vitaminas B1, B6 y B12 entre otras, diabetes, traumas o presión sobre los nervios. Dolor radicular. Es intenso, fulgurante o lancinante,
continuo o intermitente. Los cambios posturales pueden afectar la intensidad del dolor y se irradia a lo largo de las zonas cutáneas correspondientes. A menudo es bilateral. Lo exacerba el aumento súbito de la presión del líquido cefalorraquídeo, como toser, realizar esfuerzos, defecar y el estiramiento de la raíz correspondiente. Se produce por compresión de las raíces medulares. Cefalea. El cerebro y cerebelo, al igual que los pulmones e hígado, son insensibles al dolor. Algunos focos inflamatorios o hemorrágicos y nódulos neoplásicos, glioma, meningioma, de tamaño considerable pueden no motivar molestia alguna. Las principales estructuras sensibles al dolor son: 1. Piel, tejido celular subcutáneo. 2. Músculos. 3. Periósteo. 4. Los senos venosos y sus ramas tributarias. 5. Las arterias duras y cerebrales, la meningia media, rama carótida externa. 6. Los nervios trigémino, glosofaríngeo, vago, espinal e hipogloso que, al ser estimulados directamente, desencadenan dolor percibido por debajo del occipucio. Aunque no son estructuras intracraneales, los nervios cervicales superiores 1, 2 y 3 no pueden ser omitidos en una exposición sobre las estructuras nociceptivas que participan en el dolor de cabeza. Clasificación de las cefaleas. Cefalea funcional. No está asociada con lesiones estructurales. Cefalea tensional. Es la más frecuente y es considerada primera causa de ausencia laboral. Comienza a cualquier edad, aunque es más común entre los adolescentes y adultos, se presenta en ambos sexos, pero con mayor prevalencia en mujeres. Cuenta además la personalidad del sujeto. Es una de las formas más comunes de cefalea. Este tipo de cefalea resulta de una contracción, tensión, de los músculos del cuello y de la piel cabelluda. Una de las causas de esta contracción muscular es una respuesta al estrés, la depresión o la ansiedad. Cualquier actividad que obligue al individuo a mantener la cabeza en una sola posición durante mucho tiempo sin moverse puede ocasionar este tipo de cefalea, tales como el uso de computadoras, trabajos minuciosos con las manos y el uso del microscopio. Este tipo de cefalea se caracteriza por comenzar de forma gradual, constante, opresiva, localizada en cuello y occipucio, bilateral, empeora al final del día, calma con el ejercicio y las distracciones. Migraña. Es una cefalea recurrente crónica que se produce por crisis o accesos generalmente limitados a una mitad de la cabeza, hemicránea, relacionada con vasodilatación sostenida de arterias extracraneales e intracraneales, y que se presenta en personas predispuestas, bien hereditariamente. El 65% de los pacientes tienen predisposición familiar, o por la personalidad del paciente, por ejemplo, personas ansiosas o muy perfeccionistas. Suele comenzar en la primera década de la vida y se atenúa o desaparece después de los 50 años. La mayor parte de los afectados tienen entre 20 y 45 años, edad que se considera la más productiva de la vida. La fisiopatología de la migraña se explica por varios fenómenos englobados en 4 fases que son: premonitoria, aura, sensación que precede a la cefalea, cefalea y resolución. Estudiaremos solamente las fases de aura y cefalea. En la fase de aura existe un incremento de los ácidos grasos, en especial del linoleico, el cual facilita la agregación de plaquetas en las paredes de los vasos, así como la liberación de serotonina. El aumento de serotonina en el plasma es motivo de vasoconstricción de los vasos arteriales craneales, llevando consigo una isquemia cerebral y, en consecuencia, el aura, sensación que precede a la cefalea, del acceso migrañoso, variando su tipo clínico según tenga lugar la disminución del flujo sanguíneo. En la fase de la cefalea, se comprueba disminución de la serotonina plasmática e incremento de la prostaglandina E1, condicionando una posible vasodilatación arterial craneal y una elevación de quininas junto a una disminución de endorfinas, sustancias que disminuyen el umbral doloroso de las paredes de los vasos. Sintetizando, puede afirmarse que la vasoconstricción explica la sintomatología inicial focal visual de la migraña, mientras que la posible vasodilatación motivaría el dolor ante la distensión de las paredes arteriales. Se distinguen varios tipos de migraña, entre ellas la común o atípica, migraña sin aura, la clásica o típica, migraña con aura y la vertebrobasilar. Para fines del curso se describirá solamente la migraña clásica o típica, migraña con aura. Migraña clásica o típica, con aura. Se precipita por los mismos mecanismos desencadenantes que la común: cambios atmosféricos, estrés, dormir poco o demasiado, etc.
Ciertos alimentos como chocolate, queso, nueces e hígado de pollo que contienen tiramina, monoamina vasoactiva derivada del triptófano, cuya función es ser neurotransmisor y neuromodulador en el sistema nervioso central, contribuyen a su aparición. Aparece por primera vez en los adultos jóvenes, en general con aura o pródromos. Entre los últimos destacan trastornos del humor, insomnio, irritabilidad. La sintomatología oral o inicial del proceso es variable, dependiendo de la zona inicial cerebral isquémica, pero predomina la visual, tales como hemianopsia, o defectos escotomatosos que pueden acompañarse de alucinaciones visuales. Es frecuente que la hemianopsia se inicie por la periferia del campo visual, desplazándose en unos pocos minutos hacia el interior o a veces a la inversa, empezando por la visión central para trasladarse a la periferia. El 90% de los pacientes perciben destellos de luz, fotopsia, o bien imágenes parecidas a una ciudad fortificada vista desde una altura, fortificación espectral o teicopsia, en el 10% de los casos, persistiendo unos minutos. La afasia y la diplopía forman parte, aunque con menor frecuencia, de la sintomatología inicial. Las parestesias son otro fenómeno aural, localizándose, en general, primero en la mano, extendiéndose posteriormente por el brazo y luego por el labio y hemilengua homolateral. El inicio de la cefalea puede tener lugar a cualquier hora del día, sin embargo, después de levantarse es el momento de mayor incidencia. La topografía acostumbra a ser hemicraneal y el carácter del dolor es pulsátil, predominando en la sien, se acompaña, aunque con menor intensidad, de manifestaciones digestivas, náusea, vómitos, audio y fotofobia. La cefalea persiste en promedio de 1 a 3 horas. Se presenta por temporadas de duración muy variable. Cefaleas orgánicas. Secundarias a un aumento del volumen cerebral y de la presión del líquido cefalorraquídeo, por presencia de un tumor o procesos inflamatorios. Hay que tener en cuenta, en contra de una opinión muy extendida, que precisamente en el estadio precoz de tumores cerebrales, las cefaleas no aparecen con especial frecuencia. Incluso es posible que en gliomas y meningiomas extensos vayan precedidas de síntomas focales y convulsiones. A diferencia del ependimoma, tumor de la fosa posterior, y del hematoma subdural, donde las cefaleas son severas desde el comienzo. Otras cefaleas están condicionadas por enfermedades de los vasos de la cabeza, como la arteriosclerosis cerebral, no rara vez asociada a hipertensión. Cuentan también las especialmente súbitas e intensas cefaleas a consecuencia de hemorragias procedentes de la ruptura de arterias malformadas, por ejemplo aneurisma. Las motivadas por la punción lumbar, atribuida a la pérdida de líquido cefalorraquídeo por el orificio que originó la extracción, son inocuas y desaparecen del todo al cabo de unas horas o días. Estas cefaleas suelen disminuir con el decúbito horizontal. Cefaleas psicógenas. En este tipo de cefaleas, no se puede demostrar un mecanismo del dolor ni de los vasos cefálicos, ni de las meninges, ni tampoco en la musculatura de la cabeza. Si se analizan con precisión los dolores, lo que se expresa con claridad es que son más bien disensaciones, que se ponen de manifiesto como una sensación de insatisfacción y tensión psíquica. A falta de una denominación acertada del estado, hablamos, sencillamente, de dolores. En estos casos, la cefalea representa un trastorno del estado general, en el lenguaje de los psicoanalíticos, un síntoma de conversión. No raras veces, las cefaleas pueden constituir el primer síntoma de una depresión o acompañar a esta durante largo tiempo. Las características de estas cefaleas son sumamente variables. Parestesias. Son sensaciones espontáneas producidas sin ninguna estimulación exterior. El paciente las manifiesta como hormigueos, sensaciones alternantes de frío y calor, pinchazos y barra diagonal o pseudocalambres. Disestesias. Son sensaciones anormales de calidad inesperada ante un estímulo, es decir, un estímulo determinado provoca una sensación distinta. Es por lo tanto una perversión de la sensación. Tanto las parestesias como las disestesias son síntomas de lesión de corteza sensitiva, por ejemplo, enfermedad cerebrovascular, lesión medular, por ejemplo, lesión transversa de la médula, y de nervios periféricos, por ejemplo, neuropatía diabética y síndrome del túnel carpiano. Signos neurológicos. Inspección y evaluación de la conciencia. Los estados que influyen los agudos y el coma figuran entre los problemas más frecuentes de la medicina general. Se ha calculado que más del 5% de los ingresos a los grandes hospitales generales se debe a enfermedades que producen un trastorno de la conciencia.
Niveles de conciencia, ver inspección general. Escala de Glasgow. La escala de Glasgow es muy utilizada para valorar el estado de conciencia de un paciente. En ella se valoran los tres aspectos siguientes: apertura ocular, respuesta verbal y respuesta motora. La calificación más baja es 3 y la más alta 15. Una puntuación de 3 a 4 implican muerte en 24 horas o estado vegetativo en el 85% de los casos, y el tener punteo encima de 11 reduce ese riesgo a 5 o 10%. Actitud. El examen de la actitud o postura, que espontáneamente adoptan los pacientes con afecciones del sistema nervioso, suministra datos valiosos para el diagnóstico. Describiremos las más comúnmente observadas. Meningítica. La actitud del paciente es característica, pues a causa de la contractura de determinados grupos musculares, músculos de la nuca, raquis, flexores de los miembros y de la pared abdominal, el enfermo tiende a flexionar sus extremidades, extender y encorvar el cuello hacia atrás. Por otra parte, a fin de prevenir los contactos dolorosos de la cama con las regiones pubianas e isquiáticas y peristésicas, se coloca en decúbito lateral. El conjunto adopta la actitud clásica apelotonada o en gatillo de fusil. Con ella el enfermo evita la luz que lo molesta, fotofobia, pues la cara suele mirar al lado contrario de donde está situada la ventana, y además amortigua el ruido, por hallarse un oído profundamente hundido en la almohada. En ocasiones, más o menos en el 50%, se observa la contractura de los músculos del dorso, por lo que este toma forma de un arco de concavidad posterior o pistótonos. Con cierta frecuencia, 30 a 40%, las meningitis meningocócicas o neumocócicas muestran lesiones purpúricas, a veces de aparición precoz. Hemorragia cerebral. En caso de coma profundo, el enfermo yace en cama en actitud flácida y laxa, fase inicial de la lesión, con algunos movimientos reflejos en el brazo o pierna del lado sano. La respiración es intensa y ruidosa, pudiendo adoptar el tipo de Chaney-Stokes. Al compás de cada respiración, es pasivamente levantada la mejilla del lado afecto, que parece como si soplase. Se dice que el enfermo fuma en pipa o lanza resoplidos. En la hemiplegia por lesión capsular en fase de espasticidad, lo cual sucede a partir de la cuarta semana de la lesión inicial, la actitud y la marcha son tan típicas que permiten, a simple vista, el diagnóstico. Resulta del hipertono de los aductores y rotadores del hombro, flexores del antebrazo y pronadores de la muñeca en la extremidad superior, y de los aductores del muslo, extensors de la pierna y flexores plantares en la inferior. El brazo aparece pegado al cuerpo, el antebrazo, flexionado en ángulo recto sobre el brazo, los dedos, muy flexionados en la mano, el pulgar, agarrado por los otros dedos, y la mano, en pronación. La extremidad inferior aparece alargada por la extensión del pie en el tobillo y de la pierna en la articulación de la rodilla. Este conjunto corresponde a la llamada actitud de Wernicke-Mann. Ciática radicular. Casi siempre por hernia discal, 90 a 95% de los casos. El paciente presenta escoliosis hacia el lado enfermo, estando en la posición de pie. Cuando se encuentra en decúbito dorsal, adopta la posición semi-incorporada, colocando una almohada debajo de las rodillas flexionadas. Facies. Entre las facies más demostrativas de afecciones neurológicas figuran las siguientes. Parálisis facial. Desde el punto de vista semiológico, la parálisis facial puede ser central o periférica, ambas uni o bilaterales. A continuación, se describirán ambos tipos de parálisis en pacientes con lesión unilateral. Parálisis facial periférica. La cara es asimétrica. En el lado paralizado, las arrugas de la frente se borran y el ojo está más abierto que el del lado sano, la goftalmía. Se presenta epífora. Cuando el enfermo se esfuerza por cerrar los ojos, el globo ocular se dirige hacia arriba, hasta que la córnea desaparece debajo del párpado superior, signo de Bell. La comisura labial se encuentra desviada hacia el lado sano. Se afecta el gusto en las 2/3 partes anteriores de la lengua y la salivación. Parálisis facial central. Es aquella en la cual la causa que la produce se encuentra entre el núcleo motor del facial y la zona de la circunvolución frontal ascendente o giro precentral, zona motora corticonuclear, donde tienen su origen las fibras del mismo. En este caso, la parálisis del facial es de tipo inferior, ya que no se afectan los músculos frontal, superficial y orbicular de los párpados. El gusto y la salivación no están afectados.
Diferencia entre parálisis facial periférica y central. Izquierda, parálisis facial periférica. El ojo permanece abierto, lagoftalmía, por estar lesionado el facial superior. Derecha, parálisis facial central. La oclusión del ojo es posible por no estar lesionado el facial superior. Marcha. Consideraremos de manera sucesiva algunas de las distintas anomalías de la marcha por lesiones en las diferentes estructuras nerviosas. Marcha senil. Es rígida, lenta y a pasos pequeños, bradivácea. Con frecuencia el talón del pie que avanza no llega a adelantar la punta del otro pie, y como quiera que apenas lo levanta, toda su planta roza el suelo al andar. La percepción del roce del pie al avanzar permite identificar esta marcha. La actitud del paciente es característica. Encorvado, presenta aumento de la cifosis fisiológica. Está algo tembloroso y anda de modo inseguro y vacilante. Este tipo de marcha indica lesión difusa del cerebro y de los núcleos de la base. Marcha hemipléjica. Al caminar, el paciente mantiene el miembro superior en aducción y flexionado a 90 grados a nivel del codo y la mano, cerrada en ligera pronación. El miembro inferior del mismo lado se encuentra espástico y la rodilla no se flexiona. Debido a esto, la planta del pie se arrastra por el piso describiendo un semicírculo cuando el paciente da un paso adelante. Este modo de caminar recuerda el movimiento de una guadaña, os, en acción. Ocurre en pacientes con lesión de la vía piramidal unilateral como sucede en el evento cerebrovascular, ictus o apoplejía, suspensión súbita y completa de la acción cerebral comúnmente debida a eventos cerebrovasculares. Marcha espástica. Las piernas se mantienen rígidas y se van adelantando al mismo tiempo que se arrastra la planta del pie, y el cuerpo va haciendo unos movimientos de giro. Por lesión bilateral de la vía piramidal, por ejemplo, en pacientes con parálisis cerebral secundaria a anoxia. Marcha de trepador, stepaje, marcha del cavador o marcha equina. Al levantar la pierna del suelo, el pie, en lugar de flexionarse ligeramente como en el paso normal, queda extendido, colgando, y el enfermo, para no tropezar con la punta inerte de aquel, levanta excesivamente la pierna y deja caer de plano el pie sobre el suelo, como azotándolo. Por recordar algo el movimiento de las patas de los caballos al caminar, Charcot dio a esta marcha el nombre de estepaje. El estepaje unilateral es secundario a paresia del peroneo. El bilateral es causado frecuentemente por una polineuropatía, síndrome de Guillain-Barré. Alteraciones del lenguaje. Se describirán a continuación las afasias. Sensitiva o de Wernicke. La afasia de esta área se denomina como fluente, por lo que el paciente de esta área se denomina como fluente, por lo que el paciente no presenta problemas en la articulación de palabras, no hay disfunción motora del habla. Sin embargo, este no comprende lo que oye. Área de Wernicke, área temporoparietal. Motora o de Broca. El cuadro clínico se caracteriza por una pérdida del componente motor de la palabra, conservándose el sensorial. Hay, por tanto, imposibilidad de hablar espontáneamente, de repetir lo oído o de leer en voz alta. Área de Broca, corteza prefrontal posterolateral. Diferencias clínicas entre la afasia de Wernicke y Broca. Evaluación del sistema motor. Para evaluar el sistema motor, conviene fijarse en los movimientos, la fuerza, el tono muscular, los reflejos, las masas musculares, la coordinación y la presencia de movimientos involuntarios. Si se encuentran alteraciones, conviene identificar los músculos y nervios involucrados, y si el origen del defecto es central o periférico. Fuerza muscular. Una debilidad simétrica de la musculatura proximal sugiere una miopatía, alteración de los músculos, y una debilidad simétrica distal sugiere una polineuropatía, alteración de nervios periféricos. Se llama paresia a la disminución de fuerza, la falta completa de ella se llama parálisis o plejía. Si se compromete una extremidad, monoparesia o monoplejía. Si se afecta la extremidad superior e inferior de un lado, hemiparesia o hemiplejía. Si afecta la extremidad superior de un lado y la inferior del otro, se habla de diparesia o diplejía. Si se comprometen ambas extremidades inferiores, paraparesia o paraplejía. Si son las 4 extremidades, cuadriparesia o cuadriplejía. Una extremidad paralizada tiende a caer más rápido al dejarla caer que una que tiene algo de fuerza. Si se levantan ambos brazos o se flexionan ambas rodillas en un paciente que está en decúbito dorsal y se sueltan, la extremidad parética o paralizada tiende a caer primero, como peso muerto.
La fuerza muscular se puede expresar según la siguiente escala. Grado. Mensuración. 0. No se detecta contracción muscular. 1. Se detecta contracción muscular que no le imprime movimiento a la extremidad. 2. Realiza movimientos sin vencer la fuerza de gravedad. 3. Vence la fuerza de gravedad. 4. Vence la fuerza de gravedad y algo de resistencia. 5. Vence una resistencia mayor. Tono muscular. Se explora la resistencia muscular ofrecida al desplazamiento articular. Generalmente se busca en los codos, muñecas, rodillas y tobillos, haciendo movimientos de flexión-extensión. En condiciones normales, los músculos del segmento que se examina mantienen un tono muscular que corresponde a una ligera tensión o resistencia al movimiento pasivo, tono pasivo. Una resistencia disminuida corresponde a una hipotonía. Se observa en lesiones del cerebelo y de sus vías, de nervios periféricos, de motoneuronas de la asta anterior de la médula espinal, en la fase aguda de lesión medular y en la fase aguda de la lesión de neurona motora superior, vía piramidal. Al sacudir un brazo o una pierna hipotónica, los movimientos son más sueltos que en condiciones normales. Un aumento de la resistencia corresponde a una hipertonía. Existen varios tipos de hipertonías. Nos interesan especialmente las permanentes o duraderas, espasticidad y rigidez. Espasticidad. Es una hipertonía permanente, que afecta primordialmente los músculos antigravitatorios de las porciones distales de los miembros, con preferencia, aquellos cuya acción es más voluntaria. El ejemplo más típico es la hipertonía de la hemiplegia espástica, lesión de vía piramidal. Estos músculos, al tirar de ellos pasivamente, presentan una resistencia que va en aumento y vuelven bruscamente a la posición inicial al cesar la tracción, es decir, que se comportan de manera parecida a cómo lo haría un resorte elástico, signo de la navaja. Rigidez. Se produce por contractura mantenida preferentemente de músculos flexores y en ella la resistencia que se encuentra al hacer movimientos pasivos es uniforme desde el inicio hasta el final. Se observa al extender pasivamente la extremidad que, tras un periodo de resistencia a la maniobra, cede aquella para de nuevo volver a surgir una nueva oposición a la distensión. El fenómeno hace pensar en una disposición de la mecánica articular semejante a la de una rueda dentada de engranaje, fenómeno de rueda dentada. Se encuentra en lesiones de la vía extrapiramidal como sucede en la enfermedad de Parkinson. Reflejos tendinosos profundos. La intensidad de los reflejos se puede expresar según la siguiente escala. Grado. Mensuración. 0 arreflexia. 1 más hiporreflexia. 2 OI normal. 3 OI más hiperreflexia. 4 OI clonos. Evaluación de la sensibilidad. Para evaluarla se examinan los distintos tipos de sensaciones. Dolor y temperatura. Posición y vibración. Tacto superficial. Sensibilidad profunda. Discriminación de distintos estímulos. Alteraciones de la sensibilidad. Analgesia es la ausencia de sensibilidad al dolor, sin pérdida de los restantes modos de sensibilidad. Es equivalente a anodinia. Hipoalgesia es una disminución de la sensibilidad al dolor. Es equivalente a hipoestesia dolorosa. Hiperalgesia es un aumento de la sensibilidad al dolor. Es equivalente a hiperestesia dolorosa. Disestesia son sensaciones anormales de calidad inesperada ante un estímulo. Si la sensibilidad al dolor es normal, no es necesario examinar la sensibilidad térmica, ya que va por las mismas vías. En caso de duda, se examina con un tubo que contenga agua fría y otro que contenga agua caliente. Un ejemplo de alteración de la sensibilidad dolorosa es la debida a lesión transversa de la médula. Sensación vibratoria. En neuropatías periféricas, la sensibilidad vibratoria es la primera sensación que se pierde. Ocurre en diabetes mellitus, alcoholismo y enfermedades de los cordones medulares posteriores, déficit de vitamina B12, etc. Sensibilidad propioceptiva. Cuando esta sensibilidad está alterada, al igual que con las vibraciones, sugiere una enfermedad que compromete las columnas posteriores, nervios periféricos o raíces medulares. Astereognosis y agrafoestesia. Astereognosis es la pérdida de la capacidad para reconocer objetos por el tacto.
Agrafoestesia es la pérdida de la capacidad para reconocer la significación de lo que se traza en la piel. Ambas alteraciones dependen de daño de la corteza cerebral en sus áreas sensoriales.